no se le informa a las mujeres del síndrome de posaborto, que es absolutamente terrible. No se les da otro tipo de información de las posibilidades que tienen de ayuda, de centros de acogida, etcétera. Es decir, todo el sistema parece que es que el aborto se ha convertido en un derecho. Y esto es muy grave. El aborto existía. Pero si es lo más reaccionario, es lo más reaccionario. Por favor, ahora vamos a la igualdad, porque ha salido lo de los ricos. Y siempre se mete con nosotros los ricos, no sé por qué, debe tener envidia. Yo te digo que en tiempos de Franco se iba a abortar al hombre. Estos van a la igualdad en la miseria. La igualdad en la miseria, y esto no puede ser, Raimundo. Yo creo que el aborto, Esteban, por favor. yo creo que el aborto es un tema tan serio, que ninguna mujer, desde luego, aborta por gusto. O sea, yo creo que es un tema mucho más complejo. Creo que la actual ley del aborto ha sido un fracaso porque ha permitido lo que hemos visto en Barcelona. Y eso es un fracaso de la ley. Ahora bien, la gran contradicción... Y en Madrid, donde se han grabado imágenes terribles. Por el caso más llamativo, perfectamente Madrid. La gran contradicción es que yo no entiendo por qué el Partido Socialista no lo llevó en su programa electoral. A mí me llama mucho la atención que ha habido elecciones antes de ayer y que el Partido Socialista no salga a la opinión pública diciendo lo que aprobó en el Congreso. Entro en la parte política porque esa contradicción, desde mi punto de vista, es importante. Yo prefiero una buena ley de plazos que regule bien las cosas, sinceramente, que acote bien los casos, y en cuanto a la eutanasia, yo creo que el testamento vital está al alcance de muchos. Y no creo que el Partido Socialista, y perdóname, ese paso le vaya a dar. Simplemente es un debate abierto. Es que primero se mezclan conceptos que son que no tienen nada que ver. La eutanasia y el aborto no tienen nada que ver. El aborto puede ser, según legalmente, un derecho. Yo desde el punto de vista biológico digo que ni siquiera es un derecho. La eutanasia, la gente que nace muere. La gente en el aborto, hay gente que nace o no nace, depende de la voluntad de la gente que practica el aborto. Por tanto, no se puede mezclar en absoluto esos dos derechos. Eso de que digáis, o que digan los socialistas, es que esto afecta directamente sobre todo a las personas jóvenes. Hombre, no van a abortar las que tienen 60 años, que ya ni siquiera tienen posibilidad de concebir. Que no digamos tonterías. El aborto es un el aborto no es un derecho. El derecho a quitar la vida a una persona en las facultades de medicina no se defiende. En ninguno de los casos. Esas cosas que se dicen, como la que acaba de decir Raimundo, que la Iglesia es la que ha marcado cuando se muere. No, señor. La Iglesia lo que ha hecho es... la Comunidad de Madrid, había un sacerdote... Si me permite, termina. Para el que crea y para el que quiera, para el que cree que quiera, lo que hace la Iglesia es ayudar a bien morir a quien quiere hacerlo. Pero la Iglesia no se dedica a desenchufar el respirador a los enfermos, ni muchísimo menos. Ni los médicos tampoco. Perdóname que cambie el tercio. Perdón un momento. A ver, Pablo Casal de Tenel Vendes, Educación para la Ciudadanía. ¿Cómo valora usted esta asignatura? Pues una prueba más de lo que estamos diciendo. Al final es el gran hermano de Ferraz el que viene a decir lo que pasó en un pasado, pero también lo que tiene que pasar en el futuro. ¿Cómo lo hacen? Pues a los niños les empieza a meter la dosis de talante de Zapatero y a empezar a decirles lo que ellos creen que es el gran ciudadano socialista. Yo creo que es ridículo. En la escuela lo que tiene que haber es más mérito, más esfuerzo, más respeto a lo que es un programa de estudios y más capacidad para que los jóvenes seamos competitivos. Al final en España tenemos un fracaso escolar galopante y además la izquierda piensa que el fracaso escolar es como sarampión o como una plaga divina. Bueno, es que este chico sufre de fracaso escolar, no, perdona. Fracaso escolar es al final cuando el sistema es inefectivo, cuando hay leyes de educación como las que tiene el Partido Socialista en la que le importa un bledo si a usted le quedan 4 asignaturas que ya pasa de curso. Es decir, que todos los chicos son iguales en el fracaso, que no somos competitivos. Y luego, ¿qué pasa? Que tenemos un empleo juvenil como el que está viniendo ahora. Ya el otro día decía un medio de comunicación, creo que el de Ester, que estamos volviendo al 40% del paro, de 16 a 20 años, y ya el 30 y pico hasta 30 años. Eso se veía pues en 95, hasta que vino Aznar y lo redujo a la mitad. Eso es por la educación. Y luego, si no hay buena educación y no hay buen empleo, ¿para qué hablar de la vivienda y lo demás? Si hemos dicho ya que el empleo es la mejor política social. EPC, Educación para la Ciudadanía. Para llegar al 40% de paro juvenil, lo único que hay que hacer es unir a la Comunidad de Madrid, que es lo que ha crecido en este último año, un 40%, doblando las cifras del paranormal. Estamos hablando de un 8% normal y 17, 40% por encima de la media nacional. Educación para la ciudadanía y derechos humanos. Yo no sé qué problemas encuentra el Partido Popular con los derechos humanos, imagino, y sé que ninguno. No sé qué problemas vamos a encontrar con que se enseñe la Constitución, tampoco lo entiendo. Con que se enseñen valores.
No sé cuál es el problema, no se está adoctrinando a nadie. Adoctrinarán los colegios concertados que se lo permiten, o los privados que se lo permiten. Pues luego no, una asignatura de educación por la ciudadanía no va a adoctrinar a nadie. Pero si eso ya existía, la enseñanza de la Constitución, hay un apartado que son ciencias morales y ciencias políticas donde se enseñaba a los niños, desde los púberes hasta que se llegaban a la universidad, lo que era la Constitución. Para enseñar la Constitución a la gente no hace falta, son 169 artículos, no hace falta una ley que lo que hace es sencillamente predecir cómo tiene que ser una determinada persona y comportarse en un determinado ambiente. Mira, ¿por qué hay leyes, asignaturas como esa en toda Europa y aquí se protesta tanto? ¿Por qué donde gobierna Sarkozy hay una asignatura igual? Donde gobierna Berlusconi hay una asignatura igual. Porque no es la misma. Es educar a los chavales en democracia, no es solo la Constitución. Es a que la gente no sea machista, por ejemplo, que es una cuestión cultural. Sí, cuidado, eso es muy importante. Es decir, aquí hay chavales... Perdona. Ahora, aquí lo que ha pasado es al revés. Hay otros que sí educan en los colegios concertados o privados con todo el respeto, me parece muy bien, por su parte, en la religión, en unos valores que no tenemos que es libre, otra gente. Que es libre. No, sí, pero pagamos todos, todos ¿cómo no? Entonces, se trata simplemente de que esos señores eduquen a la gente en democracia, la democracia colectiva de la Constitución, no la democracia de la Iglesia. Bueno, parece mentira que 30 años de democracia. Vengáis vosotros con el libro de Petete a enseñar la democracia a la gente. Los progres... No sé a quién te refieres. Un momento, por favor, dejar hablar. Es mentira que vais a salvar al mundo, pero siempre metiendo la mano en la cartera. Si siempre generando gasto público. Pero si la cartera es vuestra, a lo mejor metemos la mano en la cartera porque la cartera durante 300 años ha sido vuestra. Cuéntaselo a Pepiño Blanco que tiene un chalet en primera línea de playa. Los chavales que tienen hoy 30 años. Aquí tenemos a dos que tienen menos. No han sido capaces. Perdón, Carlos Sainz, señores, por favor. 1% de sus impuestos con su SICAF. Hombre, por favor, y que acaba de despedirse de vicepresidente. Me llama mucho la atención que 30 años después, y vamos a celebrar ahora, digamos que tenemos que educar en democracia a la gente. Estos dos chavales, si son dos chavales, para mí podrían ser mis hijos, han nacido en libertad. Han mamado democracia desde que nacieron. Y de verdad, me parece tremendo y considero culpable a nuestra generación, que los estamos metiendo, que no han nacido en libertad cuando han nacido. No saben lo que es el franquismo porque afortunadamente no lo han vivido. Y yo desde luego meterlos en una rueda tremenda a esta gente me parece... Ahora, educación para la ciudadanía. Yo lo que más valoro es la libertad para elegir a qué colegio llevo a mis hijos y qué quiero que estudien. Y yo eso lo valoro por encima de todo. Y a mí me da exactamente igual. A propósito de libertad, permíteme, Enrique, por favor, a propósito de libertad, una cosa más que quiero plantearle a Pablo Casado y a Daniel Méndez. ¿Qué opináis o qué os parece que en algunas partes de España no se pueda estudiar castellano en libertad? O sea, que los padres, los alumnos no puedan decidir libremente hacer sus estudios, cursar sus estudios en castellano, como pasa en Cataluña, como pasa en el País Vasco, como pasa en Galicia, y así ha sido denunciado. Ayer 6.000 personas se echaban a la calle en Barcelona para protestar. En ese sentido, 5.000 o 6.000, me da igual, pero 5.000 o 6.000 que no están de acuerdo con una inversión lingüística que les impide a sus hijos estudiar en castellano libremente si así lo desean. Las políticas de inversión lingüística llevan funcionando en Cataluña desde que llegó la democracia, ¿no? Estamos descubriendo la pólvora ahora cuando hablamos de políticas de inversión lingüística en Cataluña, porque fue una forma que se eligió para que el catalán siguiera existiendo. Y además, no es cierto que no se dé castellano. Y además hay formas, aparte de que hay 2 horas lectivas obligatorias y una tercera que puede ser lengua castellana o dado en castellano. 3 a la semana. Perdón, Carlos, luego si queréis matizáis o comentáis también vuestro. En cualquier caso es así de sencillo como vayamos a la semana de selectividad, veamos cuál es la nota media de los estudiantes en lengua española y veamos cuál es la nota media de los estudiantes de Cataluña en lengua española. Y veremos que es superior la de los estudiantes catalanes en lengua española, con lo cual sí que saben lengua española, sí que saben lengua de verdad, no lo que se dice, la caricatura de si se habla en televisión no se habla, no. Saben análisis sintácticos, conocen la lengua, la saben utilizar mejor que el resto de los españoles. Esa es la realidad. Y el resto, pues es absolutamente respetable. La gente que se manifiesta, como siempre, cualquier manifestación que se haga pública. Pero la realidad está ahí. ¿Pablo? La realidad, yo no sé con qué gafas la ves. La realidad es bochornosa. En España no hay libertad de elección, no solo del centro educativo, como ya decía Esther, que ahí está el problema de la educación para la ciudadanía, que al final tú tienes la libertad de ir a un concertado, pero te mete el gobierno la obligación de estudiar una asignatura ridícula. Pero la cuestión lingüística igual, porque hay gente en Cataluña, hay monitores en el recreo que al niño no le ofrecen la comida o no le hacen caso si hace pis porque está hablando en castellano. Pero que eso